Romanos capítulo 1, verso del 8 al 15, ayúdenme, vamos a leer. ¿Sí? Romanos 1, versículo 8 al 15, vamos a leer. Dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente conformados a la imagen, conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La enseñanza anterior estuvimos hablando, en cuanto al libro de Romanos, estuvimos viendo y diciendo cómo el apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Quién escribió Romanos? ¿A quién le escribieron esta carta? Decíamos que el apóstol Pablo era una persona que quería ir a Roma, pero que no tenía los recursos, la facultad, y estaba solicitando el apoyo de esta iglesia para que le apoyaran a extender su viaje misionero a otros lugares. Veíamos quién era Pablo, veíamos quién era la iglesia de Roma, y veíamos que la iglesia de Roma se conformó, se fundó el día del Pentecostés, ese día que el Espíritu Santo cayó ahí en Jerusalén y que fueron llenos y bautizados con el Espíritu Santo. Ese día ahí nació la iglesia de Roma porque había romanos. Vimos cómo era la salutación del apóstol Pablo en los primeros versículos del 1 al 7, que es una salutación, era un saludo de introducción, de bienvenida, como cuando uno escribe una carta. Pablo se identificó como siervo, como apóstol y como uno que estaba apartado para el Evangelio. Pero Pablo sigue en su discurso de la carta, en el capítulo 1. Él comienza su discurso y ustedes notan que del versículo 8 al versículo 15, Pablo empieza a responder algunas inquietudes que tenían los hermanos de esta iglesia. Él cree, él supone, por si ellos tienen algún prejuicio de quién soy yo, o de por qué estoy escribiendo esta carta, o de por qué no he ido, déjame adelanto y les aviso y les digo cuál es el enfoque que yo tengo. Y él cree necesario en estos versículos, él dar algunos datos de su deseo de visitar Roma. Pablo jamás había ido a Roma, Pablo nunca evangelizó, nunca ganó a un romano, él no plantó, él no fundó esta iglesia, pero él quería ir a confirmar el evangelio en ellos. Todos nosotros nos hacemos preguntas, nos cuestionamos sobre si él no fundó esta iglesia, ¿cuál era el enfoque? ¿Por qué quería ir a Roma? Usted se fija en el versículo 15, si somos tan amables de ponerlo, y dice el versículo 15: Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ese era su deseo de ir a Roma, anunciar el Evangelio. Y nosotros pensamos, lo primerito que pasa por nuestra cabeza es decir, ¿cómo? Se supone que el Evangelio es para los inconversos, no para los convertidos. Y aquí está un error que nosotros hemos tenido en gran parte de nuestro caminar con Cristo. El Evangelio, hermanos, es también para nosotros los convertidos. El Evangelio no es reforzar algunas herramientas, algunas doctrinas que nosotros ya habíamos escuchado desde que recién nos convertimos a Cristo.
Y el enfoque de Pablo no es ese, sino es corroborar y hacerles ver él toda la doctrina, toda la teología, toda la revelación que Dios le había dado como apóstol, quería confirmarla en medio de ellos. Entonces Pablo tiene un gran deseo de darles, de comunicarles, y aparte de comunicarle el Evangelio, él expresa algunos motivos sinceros, espirituales, respecto a lo que es el Evangelio. Su deseo de visitar Pablo a Roma, hermanos, no era para ir a conocer los edificios de Roma, tampoco era para conocer los museos resaltantes, los monumentos de aquel lugar. ¿Se han dado cuenta que cuando nosotros vamos de viaje a algún lugar, lo primero que queremos es conocer el centro histórico, queremos conocer los monumentos más reconocidos, los museos, los edificios, la cultura gastronómica, hasta incluso el parque de diversiones de la ciudad a la que visitamos? Yo estoy seguro que si nosotros fuéramos a Roma, o ustedes tuvieran tener la oportunidad de ir a Roma ahorita, o van a Roma, ¿cuál sería el lugar que a ustedes les gustaría conocer? Pregunto yo. El Coliseo, es cierto. La mayoría dice, yo quiero ir al Coliseo. Me asombra Pablo porque ni siquiera les está diciendo, hermanos, me gustaría saber dónde es a donde matan a nuestros hermanos para estar orando allí y hacer una guerra espiritual y una campaña y una velada y una caminata de oración de 7 vueltas para que caiga el hombre fuerte y seamos librados de eso. No, ni siquiera les dice eso Pablo. Porque Pablo, dice él, es mucho más importante, es algo mucho más que debe de resaltar en nuestras vidas, el irles a comunicar el Evangelio. Qué interesante que el apóstol no desea ir a conocer esos lugares. Y estando en Roma, dice uno, oye, estando en Roma, yo mínimo me doy un tour por ahí. Pablo no estaba pensando en eso. Considero yo que si el apóstol Pablo existiera y viviera en nuestra época, me preguntó una vez un hermano, ¿usted cree que tendría Twitter, Pablo? Le digo, sí tendría Twitter. ¿Tendría Facebook? Por supuesto que tendría Facebook. ¿Correo electrónico? De verdad que tendría. Es más, tendría su canal de YouTube. Pero no lo usaría para lo que lo usamos la gran mayoría de nosotros. Pablo no agarraría su Facebook para subir videos chistosos. Pablo no agarraría su Twitter. Pablo usaría sus redes sociales para comunicar el Evangelio. Pablo no tendría Metroblog o MySpace. Traería celular, por supuesto, y traería un iPhone, y el más nuevo. Pero no haría Pablo esto, miren. Último que haría el apóstol Pablo. Las fotos que estaría subiendo a su perfil, lo más seguro es que es fotos que otras personas le estaría tomando. Fotos que otras personas le estarían captando haciendo el Evangelio. Qué interesante, ¿no? Qué manera de ver al apóstol Pablo. Y desarrollando el tema, desarrollando los versículos del 8 al 15, me gusta cómo empieza el apóstol. Dice, primeramente, dice él, ya terminando la salutación, ahora comienza su agradecimiento. Menciona 2 virtudes en este capítulo, en estos versículos. En el versículo 8, el apóstol Pablo menciona 2 palabras que van a resaltar el versículo. La primera es agradecimiento y la segunda es oración. Entonces, si ustedes se fijan en el encabezado de nuestra Biblia, ya viene un subtítulo que dice, deseo de Pablo visitar a Roma. Y menciona 2 palabras, repito, resaltantes, que es el agradecimiento y la oración. Y dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Me llaman la atención estas 2 palabras, agradecimiento y mediante, porque Pablo nos da la idea de que nosotros debemos de ser siempre agradecidos, hermanos, para con Dios, pero noten, por medio o mediante nuestro Señor Jesucristo. En la mayoría de las veces que ustedes encuentran al apóstol Pablo hablando, viendo la palabra del Señor, ustedes se van a dar cuenta que el apóstol Pablo, sus agradecimientos no eran, yo estoy agradecido contigo, yo te doy gracias a ti, yo estoy agradecido. Siempre sus agradecimientos eran por medio de, o sea, siempre él agradecía por medio de Jesucristo.
Y me llama la atención porque la mayoría de nosotros muchas cosas las hacemos en el nombre de Jesucristo. Quiere decir lo mismo. Cuando nosotros decimos mediante o por medio de Jesucristo, es como si estuviéramos diciendo en el nombre de Jesucristo. Es el mismo término, es la misma palabra. Y entonces ustedes ven y ahí ve cómo el apóstol Pablo empieza a reconocer, empieza a dar el motivo de su gratitud. Y el motivo de su gratitud la encontramos al final del versículo, después de la coma de vosotros. Dice, de que vuestra fe, ¿qué pasa, hermanos? Se divulga por todo el mundo. El apóstol Pablo estaba agradecido con Dios porque la fe de los romanos se estaba divulgando por todo el mundo. Esto se parece mucho porque la iglesia de Tesalónica estaba viviendo un tiempo muy similar. Vamos a Tesalonicenses, capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Y quiero que notemos cómo Pablo, son dos iglesias muy similares en cuanto al agradecimiento que él menciona. Miren, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué, hermanos? En nuestras oraciones. Ahora vamos a ver el verso 7 y el verso 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, verso 8. Porque partiendo de vosotros, oigan, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, ¿qué? Nada. Dice Pablo, estoy sorprendido cómo el evangelio se ha propagado tanto, ustedes se han encargado que su testimonio y su fe. Ahora, la manera de divulgar el evangelio a las personas que no lo conocían, hermanos, fíjense bien, no se refiere a que nosotros anduviéramos predicando la palabra en la calle, aunque es importante y está implícito, pero no está haciendo el énfasis a ello. ¿Saben a qué está haciendo el énfasis? Al testimonio de cada uno de ellos de cómo vivían. Qué importante es que nosotros comulguemos con nuestras palabras a con nuestra manera de vivir. Qué importante. Y entonces dice, yo veo que su fe se divulga. Su fe se divulga, se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo, hermanos, que él escribió, siempre tienen un espacio en sus cartas para agradecerle a Dios por la iglesia. ¿Saben cuál es la única iglesia a la que no le agradece nada? De todas las que escribió, Tesalónica, Colosas, Roma, Filipos, recuérdenme la que Éfeso. Iglesias que les agradece, excepto a la iglesia de Galacia. Les dicen, ¿por qué a la iglesia de Galacia no le agradece a Dios por la vida de ellos? Y ustedes estudian la carta de los Gálatas, y la carta a los Gálatas estábamos viendo nosotros cómo las personas estaban queriendo hacer incrustaciones de lo que hablábamos la semana pasada, de agarrar la ley y meterla a la iglesia. Y Pablo estaba enojado con esta iglesia. Incluso en el capítulo 1, versos 6 al 9, no lo busquen, léanlo, le reclama y le reprocha y les dice, miren ustedes, incluso si viene un mismo ángel, les dice, si un mismo ángel viene y les anuncia otro evangelio distinto al que yo les estoy hablando, dicen, miren, que caiga una maldición sobre ustedes. Pablo está enojado, molesto. En el capítulo 3, verso 1, les dice, oigan, ¿están embrujados? Miren, ayúdame a buscarlo, Lili, de la versión NBI, 3.1, Gálatas, en la Biblia, Nuevo Testamento. Oh, Gálatas, NBI. Miren lo que dice, ayúdenme a leerlo. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Dice, ¿quién los ha hechizado? Está molesto Pablo, dice, ¿quién los embrujó? Y luego en el versículo 5 o 6 le dice, empezamos con el Espíritu y ahora vamos a terminar con la carne, con las obras de la ley, les dice él. ¿Sí? Pablo está molesto, Pablo está... con esta iglesia no le dedica un tiempo para el agradecimiento. Entonces,
Surge una pregunta. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros? ¿Qué tan agradecidos somos nosotros? Ahora, cuando nos va bien, somos agradecidos. Le pregunto a una de las personas, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Muy bien. Bendecido. ¿Y luego qué sigue? Gracias a Dios. ¿Cómo estás, hermano? No. Bendecido, perseguido y en victoria. ¿Y sabe cuánta letanía se avientan? Tan sencillo decir, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Pero bueno, se avienta toda una letanía. Entonces, no. Gracias a Dios. No, el Señor ha sido bueno conmigo. No. Porque están bien. Pero viene una crisis, viene una lucha, viene un tiempo difícil. ¿Cómo estás, hermano? No. Todo se derrumbó dentro de mí. ¿Por qué hablan así? Porque en esos tiempos, en los tiempos difíciles, también son momentos para agradecer. Miren, ahí en Tesalonicenses, la hermana Lili se quedó después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Luego vamos a hablar de la carta a los Gálatas. Es una carta muy rica en doctrina. Miren, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. En esa misma versión, Lili. Es más, quédate ya ahí. Den gracias a Dios, ¿qué dice Pablo? ¿En las malas? ¿En las buenas? ¿En las más o menos? Sí, den gracias a Dios en toda situación, porque esta, ¿qué, hermanos? ¿De quién? De Dios. Dice, para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, es que ustedes y yo seamos, ¿qué? Agradecidos. En todo tiempo, en todo momento, en las dificultades, en las circunstancias adversas, en la marea, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, nosotros debemos de ser agradecidos. Miren, como un dato importante, el apóstol Pablo, encarcelado, escribió 4 cartas muy importantes para nosotros y que ustedes dicen, esas cartas las escribió encarcelado. Sí, no le iba bien, estaba con grillos, estaba con esposas, estaba con cepos, y ustedes dicen, ¿cómo el apóstol Pablo encarcelado puede escribir cartas? Y luego lo que escribe en esas cartas, por ejemplo, la carta a los Efesios la escribió en la cárcel. Por ejemplo, la carta a los Filipenses la escribió en la cárcel. Por ejemplo, la carta a los Colosenses la escribió en la cárcel. La carta a Filemón la escribió en la cárcel. Ahora, si les mencioné Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las escribió en la cárcel Pablo, y está diciendo que seamos agradecidos en todo. Ustedes lo primero que pasa por su cabeza es, bueno, ¿y qué dicen esas cartas? A ver, hermano, si él es muy agradecido, menciónenos en esa carta que él muestre que es agradecido. Vamos a ver un ejemplo. Efesios capítulo 1, verso 16. Dice Pablo, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en qué, hermanos. El apóstol Pablo estaba agradecido con el Señor, y en esta carta encarcelado, él está escribiendo y dice, yo estoy agradecido con el Señor y siempre ustedes están en mis oraciones. Filipenses capítulo 1, verso 3. ¿En cámara lenta, hermana, o qué? Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? Ahora yo no sé, ¿cuántos de los que estamos aquí no levanten la mano ni digan amén? Porque luego los vamos a mirar feo. Así somos, por lo regular, somos muy extraños. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la cárcel? ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando estamos en la cárcel? Nos hablan de Dios y pensamos que Dios no existe. Yo he platicado con el hermano Eduardo y le he dicho, a los presos es a los más fáciles de hablarles del Evangelio. Porque esos hombres, ustedes hablan con la mayoría de los presos y el 90% de los que están en la cárcel son inocentes. ¿Sí sabían ustedes eso? El 90%. Usted le dice, ¿por qué estás aquí? No, yo no lo maté. Se parece a uno de mis hijos, siempre que sale llorando el otro dice, yo no le hice nada. Entonces hablan con las personas, ¿por qué estás?
No, yo solo quise darle un susto y luego, pues nomás lo asusté, pero él se murió. Ustedes dense cuenta, en la cárcel la mayoría son inocentes. Entonces, son a los más fáciles, hay que predicarles el evangelio. ¿Por qué? Porque no conocen las malas noticias. Y las malas noticias, hay que convencer a los presos de que son pecadores. Oye, estás aquí porque lo mereces. ¿Y cómo te sientes aquí? No, mal. ¿Quieres salir? Oh, por supuesto. Imagínate cómo es el infierno. Ahí nadie puede salir del infierno. ¿Sabías tú que si mueres ahorita, tú vas directo a la eternidad sin Cristo? Y el preso... Pero hay una solución. ¿Quieres saberla? ¿Cómo reacciona un preso cuando ve a una persona que llega con un portafolios y le dice, joven, soy un licenciado? ¿Cómo reacciona un preso? Le da gusto. ¿Cómo reaccionaría un preso en el pecado, en la esclavitud de las garras de Satanás? Y usted le dice, no te preocupes, yo soy tu abogado. Es más, no soy un abogado, soy un reconciliador, porque ese es el ministerio que nos encomendó Cristo, ¿verdad? Yo soy un reconciliador y vengo a decirte las buenas y las malas noticias. Y el licenciado primero le dice, oye, está difícil tu caso, ¿verdad que dice el licenciado el dulce? Oye, está difícil tu caso. ¿Por qué? Porque probablemente para hacerla de emoción y hacerle ver que no va a ser fácil sacarlo. O hay otros licenciados que siempre nos hablan pura miel. No, esto está sencillo, no se preocupe, no vamos a necesitar dinero. Y cuando menos espera, cada semana nos están quitando 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. No todos los licenciados son así, ¿verdad que sí, Dulce? Dulce va a ser la excepción. Espero, Dulce. Por favor, En la cárcel, hermanos, nadie es agradecido con Dios. Y Pablo en la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los Filipos, a los filipenses, les escribe y les dice, doy gracias a Dios por ustedes. Miren ahora Colosenses 1:3. ¿Lo tienen? Dice, siempre que oramos por ustedes, ¿qué hace Él? Damos gracias a Dios. Filemón, versículo 4. Dice así, siempre, dice Pablo, siempre doy gracias a Dios, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte, le dice a Filemón, en mis oraciones. 4 cartas que se les conoce como las cartas de la prisión. 4 cartas en las que el apóstol Pablo está mostrándonos la importancia de nosotros ser agradecidos. Como esta introducción de este momento, de este capítulo 1, el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros en la actualidad. Estas palabras tienen peso y nos está diciendo a nosotros qué importante es ser agradecidos. Ahora, fíjense bien lo que les voy a decir. Una marca del fin del mundo, una marca de los últimos tiempos, de los postreros días, será la ingratitud. La gente ya no será agradecida. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 2. ¿Lo tenemos? Fíjense bien lo que dice. La gente, regresemos a Reina Valera, por favor. Sí, Lili, por favor, para que los hermanos no piensen que estamos manipulando la Biblia. Dice así, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y después, hermanos, ingratos. ¿Y qué es ser una persona ingrata? No agradecida o mal agradecido. Ahora, fíjense el versículo 1, lo que dice. Vamos al versículo 1, Lili, por favor. También deben de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Entonces, esos tiempos peligrosos, dentro de esa peligrosidad que habrá en los postreros tiempos, está haciendo el énfasis a la ingratitud de las personas. Así es. Qué importante es que nosotros seamos agradecidos, dice Pablo. La importancia de ser agradecidos. ¿Y cómo vemos nosotros que la ingratitud será una marca? ¿Se han dado cuenta qué difícil es decir gracias nosotros cuando recibimos un favor y aunque no recibamos un favor, de ser agradecidos, hermanos? Hablo de cosas muy simples, hay cosas muy simples. Pagamos en un autoservicio, nos dan el cambio y nosotros nos damos la media vuelta y nos vamos.
Qué importante es que nosotros, muchas gracias, y sonreír. Gracias, gracias. Se nos hace tan difícil ser agradecidos. Ahora estoy hablando con un cambio, pero qué importante es que nosotros seamos agradecidos con todos los favores y misericordia que hemos recibido de parte de Dios hacia con nosotros. El día de hoy, la mayoría de las personas no se puede quejar diciendo que Dios no ha sido bueno con ellos. Porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Para empezar, nos permite que disfrutemos de esta creación, de esto que todos nosotros tenemos, buenos y malos. El sol sale para buenos y malos. Las oportunidades salen para buenos y malos. Dios le ha dado la oportunidad de ser bendecidos a buenos y a malos. ¡Qué bendición! Ahora, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Noten que se revela la ira de Dios desde el cielo contra toda la impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. Y luego sigue, hermana Lili. Vámonos hasta el versículo 21. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué pasó? Ni le dieron gracias. Lo importante es que nosotros seamos agradecidos con todo lo que Dios nos da. Y es simple decir. Ahora, la mayoría de las personas paganas, ellos creen que es suficiente levantándose todos los días y diciendo, ay, gracias Señor por este nuevo día. Creen que es suficiente. Creen que es suficiente. Pablo no está hablando de ese tipo de gratitud. Pablo mete dentro del agradecimiento los beneficios que hemos recibido en Cristo a través de su sacrificio. Él habla de los favores que hemos recibido de parte de Dios en la redención, en la obra expiatoria de Cristo a favor nuestra. Él habla de eso, seamos agradecidos lo que ha hecho. Ahora, fíjense bien, nosotros recibimos beneficios espirituales a través de Cristo. Es lo que está diciendo el pasaje. Y entonces, si nosotros recibimos un favor de parte de Dios a través de Cristo, Dios entonces, por boca de Pablo, nos enseña que entonces nosotros devolvamos el agradecimiento a Dios a través de Cristo. ¿Me explico? Vengan ustedes dos. ¿Sí? Juanito ahí por la silla se pone parado, pero mirando para acá. Así. Fíjense bien. Lo que hace Dios dice esto. Fíjense bien. Ahorita me lo van a devolver, porque luego con qué toco. Fíjense bien. Dios hace esto. Dani, voltéese mirándome hacia mí. Dios hace esto. Da bendiciones a los seres humanos a través de Cristo. Entonces, Cristo le da los favores al hombre. El hombre recibe los beneficios a través de Cristo. Y entonces el hombre regresa el favor a Dios a través del agradecimiento por medio... ¿Lo calientes? Gracias. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es así? Es lo que Pablo nos está diciendo. Miren, fíjense bien ahí, regresemos a Romanos capítulo 1, verso 8. Dice así. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante, oigan, mediante, ¿qué es mediante? La palabra mediante está hablando de mediador, de una persona que está en medio de dos. Sí entendemos eso, ¿no? Es lo que hicimos ahorita. ¿Perdón? A través de, es cierto, gracias. Entonces, Dios es santo, es puro. Y entonces noten lo que es. Esto a mí me vuela la cabeza. Cómo nuestro Dios, hermanos, para no tener contacto directamente con el hombre, porque si Dios se acerca directamente con el hombre, miren, me gusta cómo le hace la hermana Isabel. ¿Se ha fijado que ella siempre le hace así? Así, ¡fum! Nos fulmina el Señor. Caemos, hechos cenizas. Entonces, la manera correcta de acercarnos nosotros como seres humanos mortales, incapaces, a Dios, es a través de ¿quién? De Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene, dice Jesús, no dice nadie va, dice nadie viene
al Padre, sino es que a través de mí. Cristo Jesús es el puente para acercarnos a Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, esto lo vamos a ver luego en el capítulo 4, hablar sobre la justificación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos acercamos nosotros, se acerca Cristo por medio de nosotros. Miren, vamos a hacerlo así. Vengan nuevamente y van a hacer el mismo papel. ¿Sí? Él es Cristo. Él nos representa a todos nosotros. Él es la iglesia, es cierto. Y está Dios. Y entonces Dios ha dejado en claro que el hombre, para que se pueda acercar a Dios, ahí está Dios. Para que se pueda acercar a Dios, Cristo, a través de sus vestiduras de justicia. ¿Se acuerda cuando vimos lo que es la doctrina de la sustitución, hermana? Que Cristo nos imputó o nos transfirió su obediencia y Cristo Jesús cargó mis pecados. Y entonces Cristo lo que hace cuando Él muere por nosotros en la cruz del Calvario, nos justifica. ¿Qué es nos justifica? Nos declara inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Pero para que eso sea real, Cristo nos pone unas vestiduras de justicia, dice la Biblia. Y entonces estas vestiduras son las vestiduras de Jesús. Y entonces para que el hombre se pueda acercar a Dios a través de Jesús, necesita tener las vestiduras ¿de quién? De Cristo. Y entonces el hombre, no es la pastorela ni nada de eso, Y entonces el hombre, para que se pueda acercar, no, se me da mejor como hace rato se lo puse. Y entonces, para que el hombre se pueda acercar a Dios, es por medio, en representación, en nombre de ¿quién? De Cristo. Entonces el hombre, ahora sí, agárrelo de la cinturita así, pero con respeto. Y el hombre, para acercarse a Dios, caminen hacia mí, lo hace a través de Cristo. Si el hombre se le ocurre presentarse delante de Dios por sí solo, hermanos, el hombre, ¿cómo? Cae fulminado. Pablo cree que los beneficios espirituales, bendiciones, las recibimos por medio de Cristo. Pablo cree que también todo el asunto de salvación lo recibimos por Cristo. Pablo cree que también nuestros agradecimientos deben de ser por medio de Cristo. Muchas gracias, mis hijos. Por medio de Cristo. Cuando lleguemos al capítulo 4, eso lo vamos a explicar claramente. Muchos de las corrientes de las que nosotros venimos, esto no lo predican, no lo enseñan. ¿Saben por qué? Porque suena agresivo a su teología doctrinal. Porque están dando a entender que esto parece, ¿qué cosas, hermanos? Y es decir, ¿cómo? A ver. No. Yo me puedo acercar a Dios. No. Nosotros no podemos acercarnos a Dios. Hay infinidad de pasajes, miren. Vamos a empezar a explicar esto de la mediación o el mediador. Me fascina este tema. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. ¿Sí? Ahora fíjense bien. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para ¿con quién? ¿A quién? Entonces, para que nosotros, dicen ustedes, ¿para qué necesitamos un abogado? Otra vez vengan y pónganse ahí como estaban. ¿Para qué necesitamos un abogado? A usted aquí y Juanito ahí. ¿Para qué necesitamos un abogado? Para que interceda por nosotros. ¿Qué entienden por interceder? En este caso, Dulce es una abogada. Dulce está defendiendo a una persona que está pagando una condena o que está preso. Dulce es la defensora, es una intercesora. Ella es el nexo para con el juez o para con lo legal y para con el agredido o el agresor. Sí, el agresor, ¿verdad? Ella está haciendo el papel ¿de qué? De intermediaria.
Entonces Cristo, ese es el papel que hace por nosotros. Entonces Cristo da su vida por nosotros, muere por nosotros, es sacrificado, es entregado por nosotros. Y entonces Cristo ya nos limpió a través de su sacrificio, nos limpió de nuestros pecados a través de su sacrificio. Y ahora Cristo entiende nuestra pecaminosidad. Y ahora lo que hace Cristo, Él intercede al Padre, dice así la Biblia, a favor de nosotros. Dice, abogado, un defensor, un intermediario tenemos para con el Padre. O sea, Cristo, hermanos, no intercede para con el diablo. O sea, si alguien, porque hay quien dice, no, Cristo es el defensor de nuestras almas para con el diablo. No, Cristo no nos va a defender del diablo. El diablo es una achichincle ¿de quién? De Cristo. Cristo, mande. No es nada, nuestro defensor, más bien nosotros necesitamos un defensor para con Dios. Y entonces cuando está Cristo aquí, Cristo lo que va a hacer es de Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Señor, ayúdalos. Señor, permíteles. Miren, vamos a ver otro ejemplo. Sit down, please. Lucas capítulo 22. ¿Están aprendiendo? Lucas capítulo 22. Vámonos al versículo 31. ¿Alguien trae el lenguaje actual? Sí, Anita, ¿me permites tu Biblia? ¿Sí? Lucas 22. Fíjense bien, vamos a leerlo primero allá arriba y ahorita lo vamos a leer aquí en el lenguaje actual. Fíjense bien. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, oigan lo que hizo. Satanás os ha pedido para zarandearos como quién. Hasta allí, espérenme, fíjense bien lo que vamos a decir. Noten cómo Satanás le tiene que pedir, ¿qué cosa? Permiso. ¿A quién? Satanás le tiene que pedir permiso para acercarse a los hijos de Dios. Si usted me dice, hermano, el diablo la trae contra mí, yo diría, entonces usted no es de Cristo. Porque si fuera de Cristo, Satanás tiene que pedirle permiso a Cristo para tocar a los hijos de Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, noten lo que hizo, lo que hace Jesús. Noten cuál es su ministerio sacerdotal en la tierra. Versículo 32. Pero yo, dice Jesús, ¿qué ha hecho Jesús? He rogado ¿por quién? Por ti. Oigan, he rogado por ti. ¿Qué significa rogar? Pedir, suplicar, interceder por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor intercediendo por la fe ¿de quién? De Pedro, para que su fe no falte. Entonces Satanás zarandea a Pedro, pero el Señor ruega para que la fe de Pedro no sea movida. Y ese es el de Cristo a favor de sus hijos. Dice aquí así, esos versículos mismos. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Ahora fíjense bien, si Cristo se mantiene como un intermediario, como un intercesor a favor de nosotros, Él ruega a Dios por nosotros. No es María, es Cristo nuestro intermediario y siempre será nuestro mediador. Entonces, siempre que nosotros nos dirijamos, ¿se acuerdan cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos? Les dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. O sea, Jesús nos enseñó a orar, diríjanse al Padre, pero en mi nombre. Al Padre, en mi nombre. Todo lo que pidan, en mi nombre. Al Padre, en mi nombre. ¿Por qué dice así? Porque necesitamos ser agradecidos a través de Cristo. Porque Cristo Jesús vino a cumplir un sacerdocio eterno, ya no como el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver la comparación con el Antiguo Testamento. Un último versículo, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. Y yo digo amén a eso. Y un solo
O sea, un solo intercesor. Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? ¿Cómo se llama? Ese es nuestro intermediario. Ese es nuestro mediador. Ese es el que intercede por nosotros. Así que, mis amados hermanos y hermanas, termino con este versículo para cerrar este bloque sobre aquellos que pensamos y tenemos la idea de que Satanás puede zarandearnos cuando a él se le plazca. Ojo, eso no es cierto. El pasaje que nosotros tomamos para refutar la idea que Satanás puede hacer con nosotros como querramos, siendo hijos de Dios, es 1 de Juan 5:18. Acompáñenme. ¿Me ayudan a leerlo? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué hace el maligno? No le toca. ¿Y qué hace el que ha sido engendrado por Dios? Lo guarda. Regresemos. Ahora fíjense bien, Cristo viste al pecador de su justicia. Siéntese, Cristo. Y entonces ahora el pecador camina con sus vestiduras de justicia para todos lados, miren, para todos lados. Y el diablo, hermanos, el diablo no puede tocarlo porque no tiene permiso. Allá, cuando estábamos en la religión, en la secta donde nos encontrábamos, nos enseñaron que el diablo la trae contra nosotros. Y que el diablo nos puede agarrar y que el diablo nos puede hacer y que cuídense. Y muchas de nuestras oraciones están dedicadas a veces más al diablo, hermanos, que a Cristo. ¿Sí o no? Nos enseñaban, y háganle guerra, y machácalo, 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 machácalo. Y para machacarle, y luego todos, la sangre de no sé quién. Está cubierto en Cristo, no necesita andar atando a nadie. Es más, yo no veo en la Biblia que Cristo lo atara, mucho menos los apóstoles, o enseñen el versículo ahorita y yo me retracto y ahorita les digo, hermanos, discúlpenme, he vivido engañado. No, yo no he encontrado un versículo que diga, átenlo. He encontrado versículos que dicen, todo lo que atares en esta tierra. Y es un versículo que está condicionado en su contexto a la disciplina, no atar al diablo. Y es un tema disciplinario el capítulo 18 de Mateo. Y la gente lo saca en su contexto para enseñar lo que ellos quieren enseñar. Qué triste que la gente, hermanos, como no lee la Biblia, se come todo lo que los mentirosos enseñan. Y pastor. ¿Y cómo estuvo el culto? No, hombre, me gocé. ¿Cuánto danzamos? El pandero, mira, se le cayeron todas las fichas, ya se le caen todas las fichas, mira. No, mira, los dedos están sangrando, mira. Parecen hijos de Baal. Ellos se tasajeaban para sangrar y creían que su sacrificio solamente ser escuchado. Mira, me quedé ronco por alabar a Dios. ¿Qué es eso? Los hijos de Dios, hermanos, caminan en victoria y seguros y en agradecimiento por lo que Cristo hizo por ellos. Qué difícil es comer esto, ¿verdad que sí? Dice, no, hermano, es que toda la vida me enseñaron. Cristo ruega por nosotros. Cuando estábamos allá en la ignorancia, nos enseñaron que era María. Y después cuando regresamos a la secta, nos enseñaron que no, que ahí era que necesitamos andarnos cuidarnos del diablo. Y aguas. Y nos agarran esos versículos de porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es cierto, el diablo buscará a los cristianos ponerles tropiezo, es cierto, Satanás buscará el modo de hacer tropezar las almas de los hijos de Dios, pero incluso los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan, incluso hasta los tropiezos de Satanás, Cristo los torna en cosas buenas. ¿Se acuerdan cuando José fue a dar a la cárcel 7 años en Egipto? Y les dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo tornó en algo bueno, mírenme. El Señor nos guardó para bien, para vida eterna, y les está dando testimonio. Y los hermanos así como pensando que su hermano los va a matar porque lo vendieron y lo encarcelaron 7 años en Egipto. Dice él, no, el Señor eso malo lo tornó en algo bueno para nosotros.
Y eso es como nosotros los hijos de Dios cuando enfermamos, cuando nos va mal, cuando nos chocamos, cuando nos vamos a la cárcel o cuando fallecemos. Son los planes de Dios. No es que nosotros aquí turbamos la soberanía de Dios y el Señor entonces se le salió de las manos y ya se me murió es que ando ocupado acá. Yo he escuchado señoras que dicen, no me lo distraigas con tonterías, déjamelo que Él se ocupe conmigo. No, nuestro Dios es todopoderoso, aunque no digan amén. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios no es un Dios así como que anda ocupado y hoy amanecí con mucho trabajo. A ver cómo le hago. ¡No! Mi Dios es todopoderoso. Todo lo tiene en control. Tanto la vida de nosotros como la vida de los pecaminosos están en control. Debería darles felicidad. Dice que sus cabellos están contados, fíjense. Son más fáciles de contar, pero los de ustedes, hermanos, es una figura literaria para demostrarnos que hasta las cosas más insignificantes son importantes para nuestro Señor. El Señor nos puede decir, nosotros preguntarle, Señor, ¿dónde estabas cuando me encontraba en esta situación así? ¿Dónde estaba? Ahí a tu lado. Cuando pasó esto con mi hijo, cuando pasó esto con mi hija, cuando pasó esto, ahí estuve. Pasó este desastre, esta situación difícil, ahí estuve. Traíamos el énfasis de que nos hicieron ver que cuando nos va mal es porque nosotros estamos en pecado y Dios ya nos abandonó. El pasaje de Juan 2:1 decía, si alguno hubiere pecado, abogado. ¿Para qué es un abogado, Dulce? ¿Para defender a quién? A un malhechor. A uno que ha ofendido y que ha transgredido la ley y que merece el castigo. Aún así, el abogado viene y le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. ¿No dice el abogado eso? No te preocupes, yo te voy a ayudar. Aún así nosotros estamos en el suelo, hermanos, tirados, porque el pecado nos ha derrotado, porque el pecado nos tiene atados y estamos aún así. Llega el abogado y nos dice, no te preocupes, yo te voy a levantar. Es más, dice él, yo ya hice para que tu libertad estuviera comprada y pagada. La libertad de nuestras almas, la libertad de nuestra vida, de nuestra manera de vivir así en este mundo, mis amados. Somos libres en Cristo. Sí, regularmente pecaremos, sí, eventualmente pecaremos, pero Cristo es nuestro defensor y cada vez que el cristiano peca, cada vez que el cristiano se aira, cada vez que el cristiano comete un error, porque todavía va a cometer pecados, porque todavía vive, está sujeto, está confinado en un cuerpo de pecado y mientras no sea libertado de ese cuerpo de pecado, el cristiano seguirá pecando, pero ya no es su deseo, ya no es su anhelo, ya no lo hace por placer. Ahora el cristiano cada vez que peca se siente mal porque ha ofendido a su Dios, porque le ha fallado, como decía la hermana Mercedes hace días, decía yo quisiera irme con el Señor para no ofenderle más. Y sin en cambio Cristo dice, no te preocupes, dice Jesús, yo soy todo. Cada vez que nosotros los hijos de Dios fallamos, tenemos a este perfecto abogado cumpliendo su sacerdocio, su sumo sacerdocio delante de Dios, intercediendo por nuestro. Que Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el fiscal. ¿Sí se han fijado? Él es el fiscal. Pero Cristo es nuestro abogado. Y tenemos mayor abogado. Cristo, y luego dice, el justo. El único que puede entrar en el palacio, en el trono, interrumpir a Dios y decir, Señor, no le tomes en cuenta. Jesús, cada vez que se acerca un pecador, Jesús hace mención a la sangre que fue derramada, al pago por nuestra libertad. Y le dice al Señor, Señor, cuando yo grité, consumado es, que en griego es tetelestai, Jesús estaba diciendo, hay gente que dice, consumado es he terminado esta obra, pero eso es una expresión de victoria que practicaban los romanos cuando mataban aún a su contrincante. Cuando lo acababan decían tetelestai, como diciendo, ya lo acabé, lo exterminé. O como en español nosotros podríamos decir, yes. Acabó.
Cuando gritó Tetelestai no fue una expresión de, ya me les voy. No, fue una expresión de alegría, de victoria, de guerra. Yes, ya terminé, acabé. Y Hebreos el capítulo 8, 9, 7 de Hebreos nos narran cómo Cristo Jesús entra al trono de la gracia y entra con su sangre. Y le dice a Dios, he terminado, mira, aquí está el pago por la libertad de todos estos. Y entonces Cristo Jesús llega y pone su sangre, y que cuando puso su sangre dentro del altar de Dios, dice que hubo una algarabía, hubo un estruendo. Los ángeles empezaron a aventarse para un lado y para otro para declarar victoria. Por eso el Salmo 24 es un salmo mesiánico, porque dice, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién entrará al Rey de... ¿Quién entrará? Y luego dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Alzado puertas eternas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Este es el Rey de Gloria. Porque había silencio en el cielo cuando Cristo Jesús murió. Pero cuando Cristo Jesús se aparece ante el trono y llega con su sangre, dice la palabra que los ángeles empezaron a hacer fiesta. Por eso Juan lloraba y decía, ¿quién abrirá el libro de los sellos? ¿Quién abrirá? ¿Quién? Solo uno es digno de abrir los sellos. Y en eso Cristo Jesús dice que cuando el que llegó a abrir el libro de los sellos, dice que tenía hoyos en sus manos. Las marcas. Eso que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios debe de ser a través de Cristo. Es por eso que cada vez que nosotros nos acercamos al Padre es a través de Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. No recibe una herencia. Compartiera con todos nosotros el hermano. Si Él lo hace y si no, no. Romanos, que Cristo, por haber muerto por nosotros, nos hizo coherederos. ¿Qué es un coheredero? Una persona que era heredero de algo y ahora hace partícipe de esa herencia a más de él. Los regalos, los beneficios, las bendiciones que Cristo Jesús merecía en el cielo, ahora nosotros también las tenemos con él. Y es una bendición que ustedes y yo tenemos. No merecíamos nada. Que nos sacaron del bote de la basura, nos cambiaron la vestidura, nos dignificaron y ahora no solo eso, nos meten al cielo. Díganme quién hace eso. María no pudo hacer eso. Ni San Pedro ni San Pablo, solo uno. Por eso es un solo Dios, un solo mediador. Cristo entregó su vida por nosotros. Le cantamos. Por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso le reconocemos, por eso nunca vamos a dejar de cantar la obra en la cruz, porque para nosotros es el parteaguas, es el momento crucial en que nosotros dejamos de estar en tinieblas para entrar a su luz admirable. Y eso es lo que nos mantiene vivos y decimos, gracias Señor, porque ahora soy tuyo, porque ahora te pertenezco, porque ahora ya no más estoy en las garras del pecado y del diablo. Ahora cada vez que el diablo me pone trancadas o me pone trabas, sí tropezaré, pero me levanto a través de tu obra. El Antiguo Testamento, los sacerdotes eran el intermediario. Los sumos sacerdotes ofrecían los sacrificios a favor de las personas. Las personas no podían ofrecer. Los únicos confinados y capacitados para ofrecer sacrificios por los pecados de las personas eran los sacerdotes. Ustedes querían vivir en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés. Ustedes traían sus ofrendas para que sus pecados fueran perdonados. Había varios tipos de ofrendas. La ofrenda del holocausto, la ofrenda de expiación, la ofrenda de acción de gracias. Incluso en la ofrenda de acción de gracias también se necesitaba un sacerdote. ¿De qué estamos hablando? De agradecimiento. Vamos a Levítico, capítulo 7. Para que me entiendan mejor. Capítulo 7 de Levítico. Versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 13. ¿Tienen? Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón,
tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá a Jehová. Y noten, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, de acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasada con aceite, con tortas de pan leudo presentarán su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Ve, capítulo 22, versículo 29, ahí mismo en Levítico. Fíjense bien qué dice el 29. Y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea, ¿qué, hermanos? Aceptable. Es decir, Dios diseñó cómo debía de ser esa ofrenda. Y parte del diseño de los requisitos de lo que se necesitaba de materia prima para la ofrenda, también Dios había establecido que era por medio o a través del sacerdote. Entonces el sacerdote ofrecía, el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Y vemos en el Antiguo Testamento ya apuntando ¿a quién? A Cristo, nuestro intercesor, nuestro mediador. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento ya vemos apuntando al Señor, a nuestro mediador a través de los sacrificios. Yo les decía que hay diferentes tipos de ofrendas, de tipos de holocaustos. Los vamos a encontrar en los primeros 7 capítulos de Levítico. Y vamos a terminar todo este tema del mediador. Vámonos a Hebreos 7:22. Versículo 22. Por tanto, ¿me ayudan a leer? Por tanto, 23 hasta el 20, ¿qué dijimos? 9. 24. ¿Qué es un sacerdocio inmutable? Que su sacerdocio nunca cambia y nunca termina. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¡Qué bendición esa noticia, oigan! Por lo cual puede también salvar, ¿qué cosa? Perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? ¿Puede salvar perpetuamente para siempre? A los que por Él, o sea, por Él se acercan ¿a quién? Está hablando del mediador, ¿verdad que sí? Dice, viviendo siempre. ¿Cuándo o cada cuándo intercede por nosotros? ¡Qué bendición! Cristo jamás se cansa. Hay quien me dijo un día, hermano, ¿y qué está haciendo ahorita Dios en el cielo? Yo me imagino que nada más estará acostado y le están cantando a los ángeles. Sí, chuchis, le dije yo, está intercediendo por ti, por ti, por ti y por mí. Que cometemos ahora en Cristo. Porque Él ya pagó y para que esos pecados fueron perdonados. Pero ahora Él intercede a favor de nosotros para que esos pecados no sean tomados en cuenta. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. 29. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono, en la majestad de Dios, intercediendo por ustedes y por mí. Ahora, si necesitamos acercarnos a Dios por nuestros pecados a través de Cristo, dijimos que también necesitamos acercarnos a Dios a través de Cristo en acción de gracias. Pero también, ayúdenme a leerlo, ¿sí? Así que ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús.
Entonces nosotros ofrecemos sacrificio a Dios, pero por medio de Jesús. ¿Qué es lo que nos mete a la misma presencia de Dios? ¿Son los cantos moviditos de me gozaré, me gozaré, me... ¿Son esos? Remolineando, remolineando. ¿Eso me mete a la presencia de Dios? ¿Qué nos mete a la presencia de Dios? Cristo. ¿Verdad? Póngaselas a su pecador. Mismo ejemplo de que lo agarró de la cintura. Él a usted. Ahora Cristo guía a todos los redimidos ante el trono de la gracia. Miren, ahora Él se puede acercar a Dios a través de Cristo. Yo pregunto, ¿Dios ve al pecador? ¿A quién ve Dios? Y qué bendición. Porque si Dios mirara al pecador, ¿recuerdan de Isaac que estaba ciego y Jacob le roba la bendición a Esaú? Y luego le dice Isaac, la ropa de mi hijo Esaú es más, hueles a Esaú, pero la voz de mi hijo Jacob es. Pero Jesús dice, no, soy yo. Huele a mi hijo, a mi perfecto hijo. Y son los únicos. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo ¿qué? ¿Para entrar a dónde, hermanos? Entrar al trono de la gracia. Para nosotros. Oigan lo que les voy a decir. Muy, pero muy valiosa. La sangre de Cristo fue el pago por nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo no se puede usar como un fetiche, como una fórmula o una contraseña para cada vez que nos encontremos al diablo le estemos diciendo: la sangre de Cristo fue el pago para nuestros pecados. La sangre de Cristo no es un fetiche. La sangre de Cristo no espanta al diablo. Miren, dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay quien de nosotros ni creemos. Entonces, al diablo no le espanta la sangre de Cristo. El decir nosotros, la sangre de Cristo, no. La armadura de todo creyente es Efesios capítulo 6. Y en ningún momento vamos a encontrar ahí a la sangre de Cristo. Por eso les digo, la sangre de Cristo es poderosa para salvar y para introducir a todos aquellos redimidos al trono de la gracia. La sangre de Cristo no es correcto ni es propio, es más, es herético el decirle nosotros a las cosas que nos van mal. La sangre de Cristo, la sangre. ¿Recuerdan un ejemplo en que alguien haya evocado la sangre de Cristo para algo? Sí, cuando nos enseñaban que cuando íbamos a tener un accidente. Todos nosotros, ¿se acuerdan cuando Moisés en Egipto pintaron los dinteles de las casas con sangre de cordero? Y dijo Moisés, todas las casas que estén con la sangre, el ángel de la muerte no vendrá sobre sus primogénitos. ¿Sí se acuerdan de eso? Y hubo unos, incluso dice la Biblia, que hubo quienes no creyeron y no pintaron su casa y se llevaron a sus primogénitos. Yo les voy a decir esto, la sangre de Cristo es para que nosotros tengamos acceso ante Dios. No para usarla como una fórmula para andarle callando la boca a las personas o para que el diablo se vaya de nosotros. Ya dijimos hace ratito que el diablo no nos puede tocar, ¿verdad? ¿Por qué no nos puede tocar? Porque el diablo ve en nosotros las vestiduras, hermanos, de Cristo. Las vestiduras de Cristo. Entonces ya no necesitamos decirle nosotros, la sangre de Cristo, no, porque la sangre de Cristo ya nos cubrió desde el día que nos redimió. Y Satanás sabe eso. ¿Sí me explico? Pero tantas cosas que nos enseñaron erradas y por eso vivíamos en temor, por eso vivíamos intimidados. Ahora, gracias al Señor, que ya eso ya no se hace en nosotros realidad. Amén. Vamos a terminar, vámonos a Romanos capítulo 1. ¿Están entendiendo correcto? Claro. ¿Sí? Hermanos, yo quiero que el día de hoy se vayan con paz. Que ustedes no se vayan a su casa diciendo, entonces por fin, entonces ¿qué debo de hacer? Entonces, oye, ¿cómo? ¿De qué se trata? Versículo 9. No, del mismo 8.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, hermanos, por todo el mundo. Esta es una figura literaria que se llama hipérbole. Pablo la usa de una manera exagerada para enfatizar que el Evangelio estaba siendo esparcido, hermanos, por todo el país de Roma. Josefo y varios historiadores a la par de él dicen que en el tiempo de Pablo había aproximadamente 2 millones de habitantes en Roma. Además que a Roma se le conocía como la capital del mundo en ese entonces. Fíjense, 2 millones de habitantes en ese entonces, había muchos. Ahí se hizo popular ese dicho de que todos los caminos te llevan a Roma, porque Roma era la capital y por donde ustedes quisieran entrar, llegaban a Roma. Ahora, Pablo escribe la carta en el año 56 después de Cristo, pero en el año 49 después de Cristo, es decir, 7 años antes que Pablo escribiera la carta, el emperador Claudio expulsó a todos los judíos que vivían en Roma, incluyendo, hermanos, a judíos cristianos que habían creído en el Señor, y los echó de Roma. Fue de modo de que el Evangelio empezó a propagarse en toda aquella región, al grado que entonces es cuando Pablo dice, sé que vuestra fe se divulga en todo el mundo, porque la fe de los romanos, hermanos, era un cristianismo en aquel entonces que la gente decía, oye, ¿quieres ser cristiano? Aprende de los romanos, aprende de cómo viven los romanos. Los romanos eran cristianos serios, arraigados en las doctrinas más fundamentales en la vida cristiana. Así que el apóstol Pablo por eso menciona esto. Hechos 18:2, si me ayudas por favor. Hechos 18:2, nos dice el capítulo, esto que les estaba diciendo de que Claudio echó a todos los judíos de Roma. Dice así: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, dice así. Ahí vemos el pasaje donde sustentamos lo que estamos diciendo. Bien, versículo 9 y 10. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros, y miren el énfasis entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado. Cuando dice he sido estorbado, hermanos, es muy probable que había oposición de parte de los judíos que no lo dejaban pasar hacia allá en las fronteras, o también podemos creer que no era la voluntad de Dios el que él todavía fuera a Italia o a Roma, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, miren la frase, soy deudor. Pablo decía, oye, mi trabajo es reconciliar a los pecadores con Cristo. Dice, y ese es el trabajo y el papel que ustedes y yo tenemos. Pablo decía, así que soy deudor por dejar de anunciar el Evangelio. Estoy en deuda con todos aquellos que no les ha llegado, que no les ha amanecido el Evangelio. Ahora, vamos a terminar. Hay algo que me llama la atención al final. El anhelo de Pablo de visitar Roma nunca se cumplió como él lo anhelaba o como él lo deseaba. Él deseaba ir para plantar, a predicar el Evangelio ahí, quedarse un tiempo y de ahí seguirse a España. No se dio la oportunidad. Pero después, mucho tiempo después, Pablo, cuando está escribiendo esta carta, la escribe en Corinto. Él está en Corinto y ahí escribe esta carta, se la da a Febe, una joven diaconisa de la iglesia, la lleva a Roma y les dice al final, dice, ahorita voy a Jerusalén, pero llegando de Jerusalén de ahí me preparo para irme con ustedes. Cuando llegó a Jerusalén Pablo, ya no lo soltaron, no le dieron oportunidad de llegar a Roma y lo encarcelan y pasa todo un proceso, hermanos, de que mientras se decide su caso. Pablo recibió mucho maltrato, muchos golpes, muchas cárceles, y allí en prisión lo aprisionaron y duró 4 años, duró bastantes años,
y dentro de ese tiempo encarcelado fue cuando escribió estas 4 cartas que les mencioné, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y ahí estando encarcelado, hermanos, es como llega a Roma, llega encarcelado. Y por 2 años en Roma estuvo rentando una casita, ahí lo tenían preso en una casa, como en arraigo domiciliario, y ahí estaba en esa casa y le traían gente y venían personas, y ahí es donde les predicaba el Evangelio. Vamos a Hechos, ahí están en Romanos 1, denle vuelta una hoja y van a encontrar Hechos 28, versículo 17. Dice así: aconteció que 3 días después Pablo, bueno, miren, vamos a leer desde el 16, quiero que vean el 16, 28, 16, ¿sí? Dice así: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y ahí se avienta todo un discurso. Vámonos hasta el versículo 23. Miren lo que dice: y habiendo señalado un día, dice Pablo, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba de que el reino de Dios. ¿Desde a qué horas, hermanos? ¿Y qué hacía? Les persuadía acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés. ¿De quién les hablaba? Pero por medio de la ley y de los profetas. ¿De qué les hablaba? ¿De la ley? ¿De los profetas? Hablaba de Jesús, pero por medio de la ley y por los profetas. ¿Se dan cuenta el énfasis? Sigamos. 24. ¿Y algunos qué hacían? Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Vámonos al 29, 30 y 31. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y miren el 30. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cómo, hermanos? Al final el apóstol Pablo se cumple su sueño, su anhelo. Ahora, aquí aprovecho para decirles algo. Muchas veces nosotros nos proponemos metas, deseos, anhelos y decimos, pero yo quiero cosas buenas. Por ejemplo, yo desde que llegué a la Laguna, mi deseo y mi anhelo es poder que el Señor pueda plantar una iglesia bíblica en sana doctrina. Y desde que un servidor ha llegado aquí, ¿cómo ha encontrado oposición? El diablo, sí, obviamente que es al que le molesta y que pasen esas cosas. Pero ¿quién tiene en control al diablo? El Señor, así es. Y entonces podemos nosotros terminar concluyendo diciendo, si esto no sucede es porque el Señor no nos lo permite todavía. Como a Pablo, su anhelo era de ir a predicar el Evangelio a Roma. ¿Era un buen deseo? Por supuesto que sí. ¿Era un buen anhelo? Por supuesto que sí. ¿Por qué no sucedió? Porque el Señor no lo permitió. Y Pablo quería entrar y hacer y deshacer y de irse a España y no pudo. Pero al final, ¿cómo llegó a Roma? Preso. Y desde esa casita se cumplió su anhelo de predicarle a las personas de Cristo. Así que muchas veces los anhelos, nuestros deseos en el Señor, porque hablo de anhelos y deseos en el Señor, ¿no? No estoy hablando de cosas triviales y burdas, pero en las cosas, los anhelos en el Señor, muchas veces no se van a cumplir como nosotros anhelamos y queremos. Pero el privilegio que nosotros tenemos es que si están en Cristo, el Señor va a decir cuándo. Es muy probable que a lo mejor cuando un servidor ya sea un ancianito, entonces es cuando vamos a poder ver realidad lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de ver una iglesia de sana doctrina y bíblica. Bíblica porque nos gusta estudiar la Biblia verso a verso. Amén.